Señor presidente, señorías, es cierto que en España se ha avanzado de manera muy significativa hacia una igualdad formal y legal entre hombres y mujeres, pero todavía no existe una igualdad real, plena, y mucho menos en el ámbito laboral. A pesar de todos estos avances, las mujeres siguen sufriendo distintas situaciones de desigualdad en el marco laboral, como menor acceso al mismo, mayores dificultades para el autoempleo, mayor índice de contratación temporal, menores retribuciones o un inferior acceso a los puestos de decisión. Estos son solo algunos ejemplos. Por parte de la portavoz que plantea la moción se ha hablado de esta problemática y entiendo que compartimos en buena medida el diagnóstico sobre la situación del empleo femenino. Compartimos el diagnóstico, pero ya le adelanto que no sus soluciones. Y es que ustedes instan en su moción al Gobierno, y lo leo textualmente, a elaborar con urgencia un plan de empleo femenino con la correspondiente dotación presupuestaria que responda a las necesidades actuales en las que la recesión económica incide especialmente en sectores que impactan de manera negativa en el mismo y en el que se contemplen medidas dirigidas a promover, impulsar y fomentar el acceso de la mujer al empleo y a romper la dinámica de precariedad que caracteriza al empleo femenino asturiano, caracterizado por mayores niveles de temporalidad, de parcialidad y, por supuesto, de menores retribuciones, e igualmente a lograr que sea una realidad la orientación del empleo femenino a puestos de dirección, a consejos de administración y, en general, a aquellas actividades que tradicionalmente han estado reservadas de forma prioritaria al empleo masculino. Me ha costado, pero llegué hasta el final. Pero mire, de todo esto que usted plantea aquí, que es elaboración de un empleo femenino, lo hace, sinceramente, sin aportar ni una sola medida ni una propuesta concreta. ¿Este es un diagnóstico? ¿Esto es un diagnóstico? Sí, es exactamente. Claro, de la misma manera que usted no me vota las mías por falta de concreción, o sea, pues mire, parece ser que es algo común a los habitantes de determinada zona de Asturias. Mire, ni una sola propuesta concreta. Esto es un análisis, es puramente un análisis lo que usted aporta aquí. Me gustaría que nos concretase qué medidas se pueden impulsar desde un plan de empleo autonómico para reducir la precariedad laboral y para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, o para que las mujeres accedan a los consejos de administración de nuestras empresas, por ejemplo, desde el Gobierno autonómico. ¿Modificamos la ley de sociedades de capital? En fin, nosotros entendemos que el plan que ustedes plantean, de la manera en la que está expuesto, no tendría mucha utilidad, sinceramente se lo digo, porque la mayoría de los problemas a los que se enfrentan las mujeres son estructurales de nuestro mercado laboral y, por lo tanto, entendemos que solo se podrían solucionar con la realización de profundas reformas en su regulación. Y miren, como ya saben, para eso nosotros no tenemos competencia, porque el artículo 141 de la Constitución así lo dice. Y nosotros, UPyD, nuestro partido, llevamos ya mucho tiempo reclamando y solicitando estas reformas, pero precisamente en el ámbito donde es competente realizarlas, que es en el ámbito nacional. Reformas que además son necesarias para garantizar la igualdad, no solo entre hombres y mujeres, pero no solo entre hombres y mujeres, sino también entre el conjunto de los trabajadores. Porque, por ejemplo, para nosotros la existencia de estas desigualdades es el principal problema que sufre nuestro mercado de trabajo. El paro, desde luego, es el primero, pero después la desigualdad entre unos trabajadores y otros. Existe una alta fragmentación entre un empleo indefinido, altamente protegido, y un empleo temporal prácticamente desprotegido de todo tipo de derechos. Y este empleo temporal afecta principalmente a los colectivos más vulnerables, es precisamente a las mujeres y a los jóvenes. Pero eso hay que atacarlo de forma estructural, atacando esa dualidad y esa fragmentación en el empleo, que ya digo que es el principal problema de nuestro mercado laboral. Es una lástima, por cierto, que la actual reforma del mercado laboral no haya ido en esa línea, sino que más bien todo lo contrario. Y esto es achacable precisamente al partido que gobierna ahora, que ha hecho una reforma laboral que no ha ido a atacar el corazón de este problema. Y además ha introducido reformas en los contratos a tiempo parcial que dificultan las posibilidades de conciliación, lo que afectará, por ejemplo, negativamente, sin duda, a las mujeres que ocupan el 75% de los contratos, de los contratos temporales. Y ustedes, con un plan de empleo, piensan que se puede arreglar todos estos problemas. Nosotros creemos que no. Y además, mire, precisamente en este momento es cuando se produce, en el mes de mayo del 2013, es cuando se produce una menor diferencia entre la tasa
entre la tasa de paro entre hombres y mujeres. Ya sé, y esto ya se lo digo yo, no es porque haya incrementado el empleo femenino, sino porque ha descendido el empleo masculino al haber sufrido un fuerte retroceso en sectores como la industria y la construcción, fundamentalmente ocupadas por personas del género masculino. Pero, mire, nosotros creemos que, además, estos planes de empleo, sinceramente, especialmente femenino, no tienen eficacia. Para nosotros, las medidas que sí tienen eficacia para atacar esta situación son las medidas de carácter transversal. Medidas de carácter transversal que se encuentren integradas en otras políticas. Para nosotros, este concepto de la transversalidad en este asunto es un valor en sí mismo, puesto que incrementa la efectividad de estas políticas y les otorga una doble virtud, la del objetivo concreto que buscan y la del objetivo de alcanzar la igualdad real. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que se incluya este enfoque transversal en todas las políticas públicas, especialmente en aquellas que se dirigen a las personas, las políticas sociales, las políticas educativas o las del empleo. Esta línea es la que sostiene, además, la Unión Europea, en concreto el artículo 29 de la Directiva 2006/54 de 5 de julio, donde establece que los Estados miembros tendrán en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres al elaborar y aplicar disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como políticas y actividades en los ámbitos del empleo y de la ocupación de manera transversal y efectiva. Por lo tanto, creo que un plan específico femenino, en este caso, se aparta de este concepto de la transversalidad. Y, mire, aquí en Asturias no es la primera vez que se plantea alguna medida de este carácter dirigida específicamente a las mujeres. Aquí tenemos, y creo que soy el único portavoz, el único partido que ha hablado de esto en esta Cámara, aquí tenemos la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Avilés, que supone un nuevo recurso destinado exclusivamente a apoyar a las mujeres emprendedoras, para cuya puesta en marcha se han gastado más de 1.600.000 euros. Se optó, por lo tanto, por crear un nuevo recurso en vez de haber incorporado de forma transversal la perspectiva de género y medidas de igualdad en el resto de los recursos existentes en materia de asesoramiento y apoyo a los emprendedores, lo que sin duda hubiera requerido de muchos menos fondos y hubiera resultado mucho más eficiente. Y contrasta, además, esta inversión con la falta de recursos públicos en Asturias de otras políticas que nos parecen fundamentales para posibilitar el acceso de la mujer a un puesto de trabajo, como son las medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres trabajadoras. Y por eso no tenemos desarrollado, por ejemplo, en Asturias una auténtica red pública de escuelas de 0 a 3 que cubra las necesidades de las familias asturianas. Y estas dificultades para conciliar, junto con el hecho de que el peso del cuidado familiar siga recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, están en el origen de buena parte de las desigualdades laborales entre hombres y mujeres. Y permítanme que les diga una cosa, yo creo que esta desigualdad, digamos, en la dedicación al cuidado familiar no se soluciona con actividades para chicos y actividades para chicas. Me parece que, sinceramente, la perspectiva tiene que ser otra. En definitiva, creo que compartimos la preocupación del grupo proponente de la moción, seguramente que sea la preocupación general de esta Cámara por el desempleo y la preocupación específica por los niveles de empleo femenino y por las condiciones laborales de las mujeres, que continúan siendo peores de los hombres. Pero no compartimos la necesidad de elaborar un nuevo plan de empleo dirigido a las mujeres, puesto que lo vemos poco efectivo para mejorar esta situación, que para nosotros pasa, como ya le he dicho, por una reforma en profundidad de nuestro mercado laboral e incorporando las políticas de igualdad de forma transversal al resto de políticas públicas, especialmente aquellas que, como ya le he dicho, están destinadas a las personas, las políticas sociales, las de educativas, las de formación o las del empleo. Esa es nuestra opción, esta es nuestra perspectiva y, en función de eso, ya le anuncio que no apoyaremos esta moción. Muchas gracias. Gracias.